Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos para hablar el día de hoy sobre Venezuela. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo en el país gobernado por Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que ha pasado durante la pandemia en un país que ya tenía varios años de crisis, tanto a nivel de pobreza, social y económica? Esto y mucho más aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales. Bueno, estamos aquí de vuelta en Contexto y vamos con el tema del día de hoy, es Venezuela. Particularmente cómo se vive y cómo se analiza desde dentro. Como ustedes bien saben, la crisis en Venezuela se ha mantenido durante los últimos años y la crisis sanitaria que vivimos por la pandemia pone a este país en una situación particular. Antes, justamente, ya había una crisis económica, política y social que llevó, digamos, a varios enfrentamientos y varias protestas en los últimos años. Como sabemos, los venezolanos, ciudadanos venezolanos, salen diariamente de su país en búsqueda de una situación mejor. De esa manera podemos ver además que a nuestro país llegaron como 1 millón de venezolanos hace un par de años nada más a tratar de buscar, digamos, una mejor forma de vivir su vida. Entre otros de los problemas que tiene es que la inflación histórica ha llegado a aproximadamente 800% anualmente según algunos cálculos y existe un 80% de escasez de medicamentos y equipos médicos. Además, un índice de pobreza del 76%. Para hablar justamente de Venezuela se encuentra con nosotros el doctor Trino Márquez, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar con ustedes, Sebastián, y recibe un saludo tú y todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, gracias por eso. Estamos justamente viendo lo que está pasando no solo en el mundo por la pandemia, sino en Venezuela en particular. Hay pocos datos que escapan, digamos, del gobierno de Nicolás Maduro, pero en estos momentos tal vez la pregunta central es ¿cómo se encuentra Venezuela hoy? Bueno, Venezuela se encuentra sumergida en una crisis muy global, sistémica, les gusta decir a los sociólogos, porque prácticamente todos los espacios de la vida social, política y económica están afectados por algún nivel importante de crisis. Desde el punto de vista social, la pobreza es alrededor de 85% medida en términos de las líneas de pobreza. 85% de la familia, estamos hablando de que en Venezuela existen más o menos unas 6.200.000 familias, pues alrededor de 4,5 millones, 5 millones están en situación de pobreza, es decir, sus ingresos no les alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica, que incluye alimentación, pero además incluye otros bienes y servicios como educación, salud, transporte y vivienda. De ese porcentaje de 85-87%, un poco más de la mitad vive en situación de pobreza extrema, es decir, que no tienen cómo adquirir el costo de la canasta alimentaria. Por eso en Venezuela hay una crisis enorme, una crisis alimentaria terrible. Más o menos 2/3 de las familias venezolanas no comen sino 2 veces al día. Y cuando se examina cuál es el tipo de alimentos que consumen, los investigadores se dan cuenta de que son alimentos básicamente que contienen harinas, que contienen carbohidratos, pero que tienen muy poco de proteínas de origen animal. Bueno, el desempleo es muy alto, ha crecido muchísimo la informalidad en Venezuela. Alrededor de 52% del total de la fuerza de trabajo ocupada trabaja en el sector informal, que es un sector que en Venezuela en especial está muy desatendido, tiene muy pocas seguridades jurídicas y los salarios son extremadamente bajos. El grado de volatilidad y de tránsito por ese sector es muy amplio, es muy poca la gente que se sostiene en la misma actividad más allá de unos pocos meses.
La inversión en Venezuela es de las más bajas de América Latina. Estamos más o menos en el mismo nivel que Haití o que cualquiera de los países centroamericanos, como países tan pequeños como El Salvador o como Guatemala, están recibiendo mayores inversiones extranjeras que las que recibe Venezuela. Algo similar ocurre con la industria petrolera, que durante casi un siglo fue el eje central de la economía venezolana, y Venezuela fue conocida en el mundo entero como una potencia petrolera. Bueno, hoy en día, en el año 2021, esa industria está prácticamente desmantelada a tal extremo que nosotros estamos importando gasolina de Irán, que está en el otro extremo del planeta. En el plano político también la crisis es muy grande. Tenemos un gobierno que es rechazado por 75-76% del total de los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro también cuenta con un nivel de aceptación muy bajo, de apenas 22 o 23%, y él es rechazado por más o menos 76-77% del total de los venezolanos. Lamentablemente, en contrapartida, no hay una oposición coherente, unida, con un programa claro de reivindicaciones y con una plataforma coherente para actuar. Entonces, hay una crisis muy profunda del sistema construido a lo largo de estos últimos 22 años por parte de Hugo Chávez primero y luego de Nicolás Maduro, pero no hay una alternativa clara por el lado de la oposición. Hay figuras importantes, ciertamente. Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea que fue electa en el año 2015, es una figura muy reconocida, muy importante. También María Corina Machado, que tiene una proyección internacional significativa. Leopoldo López, quien logró fugarse y actualmente se encuentra en Madrid. O Enrique Capriles Radonsky, que está instalado en Venezuela. Hay figuras importantes, pero falta ese componente esencial que es la unidad programática, la unidad política y la unidad organizativa. Así es que en Venezuela, para resumirte, Sebastián, es un país arruinado, empobrecido por 22 años de políticas intervencionistas, de corte soviético o cubano, como ustedes quieran llamarlo, en todo caso, de corte intervencionista, y por una claque, por una banda, una corporación que yo no dudo en llamar de criminales, que se ha adueñado del poder y que ha asaltado los recursos nacionales y ha empobrecido un país que potencialmente era de los más ricos de América Latina. Entonces, en resumidas cuentas, este es, en una forma muy sintética, el cuadro en el que se encuentra Venezuela hoy, comenzando el año 2021. Ya para finalizar en esta introducción, hay que agregar que sobre esa estructura tan deteriorada impacta el coronavirus, que lo que ha hecho es acentuar aún más este cuadro de deterioro y de debilidad en el que se encuentra el país. Claro. Ahora, justamente sobre el coronavirus, particularmente, porque mucho de lo que usted nos narra, nos cuenta estos lamentables hechos y todo lo que está ocurriendo en estos momentos, 22 años claramente es mucho para sufrir este tipo de políticas. ¿Qué es lo que se está haciendo para de alguna manera contener el avance del coronavirus? ¿Cuál es el impacto que ha tenido? No hay demasiada información sobre las políticas particulares que se están llevando a cabo para enfrentar este virus. Bueno, esas políticas no las conoce nadie. El gobierno ha optado por una política que aplica en muchos campos de la vida nacional, que es el secretismo y el ocultismo, que nada es transparente. No son transparentes las estadísticas sobre problemas como la pobreza o la fuerza de trabajo ocupada en el sector formal de la economía o el nivel de exportaciones petroleras. Todas las estadísticas fundamentales del país son deducidas
los investigadores tienen que hacer correlaciones un poco extrañas porque la oficina del gobierno que se encarga de suministrar este tipo de informaciones simplemente no da información. Claro. Entonces, eso ocurre con todos los planos de la vida nacional y por supuesto ocurre con el coronavirus. Por ejemplo, aquí no se sabe cuántas pruebas de RCR se hacen, porque esa es la prueba que permite establecer cuál es el número de contagios y cuál es la progresión con la que se infecta la población. Nadie sabe cuándo se realizan y dónde se realizan esas pruebas. Claro. Entonces, las cifras que da el gobierno sobre el número de contagiados es muy pequeña. La mayor parte de los países de América Latina, Perú, por ejemplo, bueno, se dice que hay más de 1.000 contagios por día. Bueno, aquí apenas el número de contagiados pasa la centena, cuando todo el mundo sabe que el número es mucho mayor, apenas 100 o 110 infectados por día. Y es por eso, porque hay una falta de transparencia absoluta, no se informa a la nación, a pesar de que hace algunos meses se creó una comisión por parte del Ejecutivo Nacional para tratar el tema de la pandemia, definir las políticas integrales de enfrentamiento y sobre todo informarle a la nación cuál es la evolución que sigue la pandemia en Venezuela. Pero nada de eso se conoce. Claro. Bueno, eso es algo además de lo que se tiene que tener un poco más de información y podemos hablar justamente de estas cifras deducidas y mucho más. Vamos primero a una pausa y luego vamos a regresar con más aquí en Contexto.